Hola amigos, seas bienvenido a tu canal, La Palabra. Hoy vamos a hablar sobre el texto bíblico y sus autores. Este es un tema que se las trae, sobre todo si tenemos en cuenta que no poseemos ningún manuscrito original de ninguno de los libros bíblicos. Me refiero a manuscrito autógrafo, es decir, el que salió de la mano del hagiógrafo o escritor sagrado. Estos textos originales, sean los escritos en hebreo, arameo o griego, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, desaparecieron totalmente hace muchos siglos. Todo lo que tenemos hoy son copias de los textos originales. O para ser bien precisos, lo que tenemos son copias de copias de copias, que ya sabemos que han sufrido cierta corrupción textual en el proceso de multicopiado a mano para su transmisión cuando todavía no se había inventado la imprenta. Ahora bien, ¿es esto un problema muy grave? La verdad es que es una pena que haya sido así. Pero si tuviéramos los textos autógrafos, quizás caeríamos en la tentación de sacralizarlos y darle más importancia al texto en cuanto documento escrito que a su contenido religioso, que es mucho más importante para la fe. Pero la Biblia no es el único documento de la antigüedad con ese problema. Ocurre también con la mayor parte de los textos de la literatura clásica no bíblica. Por ejemplo, los textos que tenemos hoy de los filósofos griegos Platón y Aristóteles son medievales, es decir, 13 siglos posteriores a los originales. Y sin embargo nadie duda del contenido de la Política de Aristóteles o de la República de Platón. Los tenemos como los textos originales de esos dos grandes pensadores. Por otra parte, quien lea hoy la obra La Guerra de las Galias del emperador romano Julio César, tiene que saber que el libro que tiene entre sus manos es copia de un manuscrito 1000 años posterior a los hechos que narra, y tampoco nadie pone en duda sus afirmaciones. Así que no parece tan grave el asunto, sobre todo si se toman algunas medidas para su estudio. Comparado con los otros libros, nosotros estamos en franca ventaja con respecto a la literatura no bíblica, pues tenemos manuscritos del Nuevo Testamento de apenas 4 siglos después del texto original, incluso algunos fragmentos del papiro del siglo II después de Cristo. En cuanto a las variaciones que pudieran haber entre el texto original y las copias, depende de si estamos hablando del Antiguo o del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en cuanto al Antiguo Testamento existe bastante uniformidad en los manuscritos. Así lo podemos cotejar en los códices de Leningrado y de Alepo, las dos colecciones más importantes de los textos judíos antiguos. Mientras que en el Nuevo Testamento tenemos un gran número de manuscritos procedentes de familias textuales muy diferentes y con mucha variedad en su vocabulario. Sin embargo, no implican una dificultad doctrinal, pues apenas se trata de faltas de ortografía, algún breve añadido u omisión, o cambios de una letra o de una línea y cosas por el estilo. Estos cambios fueron introducidos por los copistas en la época en que los manuscritos se hacían a mano. Luego veremos las razones que tuvieron para ello, pero en lo sustancial no modifican el texto y no afectan para nada a los dogmas cristianos. ¿Y cómo sabemos esto si no tenemos los originales para compararlos? Pues utilizando algunas herramientas de investigación llamadas crítica textual. Ellas nos ayudan a precisar cuál es el texto más antiguo comparando las diversas copias entre sí, que como he dicho son bastantes. Tan solo del Nuevo Testamento tenemos unos 5000 manuscritos distintos, algunos en letra mayúscula y otros en minúscula. Los más importantes son el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, ambos del siglo VI después de Cristo, y el Códice Alejandrino del siglo V después de Cristo. Luego, una variedad increíble de pergaminos, papiros y fragmentos de los mismos, cuya antigüedad se remonta a los años 125 o 130 después de Cristo. Con tantos manuscritos o con variaciones,
uno podría preguntarse, ¿qué es lo que hacen los críticos para determinar el texto primitivo? ¿Habrá algunos criterios que puedan establecer cuál de ellos se acerca más al original? Pues sí los hay. Algunos son un poquito complejos, pero vale la pena anunciarlos para tener una idea del esfuerzo que se realiza en la investigación bíblica. Por ejemplo, si de varios manuscritos hay una versión idéntica en distintos lugares, esta es la preferida. Sencillo, ¿verdad? Pero cuando se trata de examinar las diversas variantes de un mismo texto y escoger cuál se considera la original, entonces es cuando la crítica textual se convierte en un verdadero arte. Vamos a ver algunos de estos criterios. La lectura más corta es la más probable. Sucede que algunos copistas añadían algunas palabras o líneas enteras para explicar un texto que consideraban poco entendible. Muchas veces escribían al margen de los manuscritos glosas del ámbito litúrgico, como por ejemplo, porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor, y que en algunas Biblias aparece a continuación del Padre Nuestro, y que no aparece en los manuscritos más antiguos. Algunas veces estas añadiduras las insertaban en el texto, haciendo más difícil el poder detectar. Número 2. La lectura más difícil debe ser preferida. El mismo problema. Los copistas tenían tendencia a clarificar un texto que les parecía difícil de interpretar mientras era leído. Número 3. En un pasaje paralelo, preferir una lectura diferente a una concorde. El copista podía haber intentado armonizar el texto con otras copias conocidas por él. Número 4. Una variante que explica el origen de las demás debe ser preferida. Y esta regla es la más importante porque engloba las precedentes. Los evangelistas conocieron algunas colecciones de dichos, relatos, milagros y parábolas del Señor que circulaban en las comunidades primitivas y las usaron como materia prima para la redacción de sus obras. Se cree que también conocían el Evangelio de Marcos, que fue el primero en escribirse y del cual Mateo y Lucas dependen en buena medida en sus obras. Una prueba de esto nos la da el mismo evangelista San Lucas en el prólogo de su obra. Así, una vez que se han aplicado estos métodos a la gran variedad de manuscritos y fragmentos que existen, puede decirse que han reconstruido el texto con una gran fidelidad al original. El resultado suele conocerse como texto crítico, y es a partir de este texto que se hacen nuestras modernas traducciones de la Biblia a las diversas lenguas del mundo. Este texto crítico, sea el Nuevo Testamento griego, la Septuaginta, el Antiguo Testamento hebreo y arameo, también se revisan periódicamente a medida que nuevos y más antiguos documentos son descubiertos. En cuanto a los autores, a la pregunta de ¿quién escribió la Biblia? Habría que responder categóricamente, no lo sabemos. Pero no se asuste, algo puede decirse del proceso de su redacción. Los libros bíblicos se prepararon más o menos así. Los acontecimientos histórico-teológicos que el pueblo de Dios iba viviendo eran interpretados a la luz de su fe y transmitidos de generación en generación de manera oral. Este proceder duró siglos. Baste saber que entre Abraham y Moisés hay una diferencia de unos 600 años aproximadamente, de los cuales no hay nada escrito. Y entre Moisés y David, unos 300 años aproximadamente, en que se habrían escrito muy pocas cosas fuera de las tablas de la ley. En algún momento durante los reinados de David y Salomón, comenzaron a escribirse algunas breves historias que luego alguien recopilaba y redactaba en ellas o con ellas uno o varios libros. En esta tarea redaccional intervenían Dios, que era quien inspiraba todo el proceso, y los escritores humanos inspirados que los escribían. Los autores eran hombres de fe, miembros de una comunidad creyente y dóciles al Espíritu de Dios. Fueron muchos los que participaron en la composición de estos libros. A veces un mismo libro tiene varios autores porque la obra se consideraba propiedad de la comunidad y la iban retocando a medida que pasaba el tiempo. Todos se sentían responsables de actualizar esta palabra que sabían viva y eficaz
Por eso raras veces aparece el nombre de algún autor. La tradición bíblica usaba un procedimiento que los estudiosos hoy llaman pseudonimia o pseudoepigrafía, y que consiste en atribuir la obra a un personaje importante que estaba en el origen de las enseñanzas que cuenta. Por eso se señala a Moisés como autor del Pentateuco, a David como creador de los Salmos, a Salomón de los libros de la sabiduría, etc. Aunque ellos personalmente no hubiesen escrito todo de su puño y letra, se les considera los autores. En otras ocasiones desconocemos totalmente quién pudo ser el autor humano, pero eso no es un problema, porque siempre escuchamos en la letra la voz de Dios dirigida a su pueblo, y esto es lo más importante del libro. Los creyentes de aquellos tiempos no reclamaban la autoría de un libro como se hace hoy, porque participar en la redacción de uno era servir a Dios y a la comunidad, que era la destinataria de la obra inspirada. Por esta razón muchos permanecieron en el anonimato total. Eran conscientes de que su persona era insignificante. Lo verdaderamente importante era el contenido de la obra, es decir, la palabra de Dios. En cuanto al Nuevo Testamento, sabemos que no todas las cartas que forman el epistolario paulino fueron escritas por el apóstol. En algunas pocas podemos descubrir la mano de San Pablo, pero de otras estamos persuadidos que fueron sus discípulos quienes las escribieron en línea con sus enseñanzas. De los evangelios se puede decir otro tanto. Ha sido la tradición de la Iglesia quien ha llamado a cada evangelio según San Mateo, o según San Lucas, o según San Marcos, etc., asociándolos así con la enseñanza de estos apóstoles que estaban en su origen. De otros libros se puede decir que aunque su autor parezca estar claramente indicado, no obstante, hoy se duda mucho que ellos mismos, de puño y letra, sean sus autores materiales. Por ejemplo, las cartas de San Juan y las cartas de Pedro. Lo más importante para nosotros es que todos y cada uno de los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son palabra de Dios que, dirigida a cada generación de creyentes a través de muchos autores humanos, nos transmiten su voluntad de salvación. Por eso es totalmente intrascendente saber si fue este o aquel otro quien comenzó o terminó la obra. El gran milagro es que la tenemos, y todo lo que hay que hacer para recibir su gracia y un sostenido crecimiento espiritual es leerla diariamente, amarla y venerarla como amamos y veneramos el cuerpo de nuestro Señor, porque a través de su lectura le encontramos realmente presente y actuante en nuestra vida e historia. Y por supuesto, que la vivamos. La Biblia no fue escrita para entretenernos, sino para que leyéndola nos convirtamos cada día más en esa misma palabra hecha vida concreta. Si te gustó este video y deseas seguir viendo contenido similar, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y comparte con tus familiares y amigos. Verdaderamente me hace mucha ilusión estar cada semana contigo para hablar de la Biblia. Te deseo muchas y abundantes bendiciones y hasta la próxima.